Veamos, pues, el día anterior pues, estuvimos trabajando con esta normalización basada en la tabla de pacientes, ¿verdad? Trabajamos la primera, segunda y tercera forma normal y al final pues nos quedaron cuatro tablas. Eso es lo que nos quedó. Tratamos en la medida de lo posible, le agregamos en este caso un campo para llave primaria. Esto permitía datos únicos o atómicos y esto a través de la indexación, no permite repetidos. En cuanto a este código, por supuesto. Así también, ya la separamos, vamos a ir por partes aquí, separamos dentro del proceso de la primera forma normal la tabla paciente con sus respectivos datos y generamos una nueva que era la de médicos, ¿verdad? Porque la tabla original como tal, pues tenía un campo principal que era el ID médico, pero este estaba relacionado directamente a médico, no al paciente. Entonces se separó en dos tablas. Sin embargo, aquí esta tabla como tal, pues todavía manejaba repetidos y la idea de esto es que el campo principal no me permita duplicar. Entonces tenemos que eliminar la duplicidad en cuanto a los datos. Dentro de la segunda forma normal, ya hicimos este cambio. Como ya tenemos un ID principal para paciente, pues ya puedo tener ahí los diferentes nombres. Y en este caso, pues solo tenía país. Más adelante, pues ya le agregamos acá lo que es el DPI. ¿Qué nos permitía hacer DPI en este caso? Pues nos permite diferenciar de aquellas personas cuyos nombres sean iguales. Por ejemplo, estos dos de acá, Juan Sánchez y Juan Sánchez. ¿Qué los diferencia? Su código de identificación. La tabla médico como tal ya no tendrá, en este caso, repetidos, ¿verdad? Ya esto pues me ayuda a eliminar la duplicidad en cuanto a la información. Pero había algo más ahí que todavía me complicaba, que era el hecho de que, por ejemplo, si yo manejaba la tabla pacientes y médicos, ¿qué lo relacionaba? En este caso, pues yo necesitaba generar una tabla adicional, la tabla turno paciente. Esta tabla turno paciente me lleva al control de, podríamos decirlo, de las citas médicas de cada paciente con su respectivo doctor. Sin embargo, esta tabla también tiene un campo principal y ese campo principal pues no permite duplicados. Ahora, el ID paciente y el ID médico pues sí pueden tener X cantidad de veces los valores de los IDs, ya sea de los pacientes o los médicos, no hay problema, ¿sí? Pero la tabla paciente sí tiene un campo principal que no se va a duplicar. Entonces, esto nos llevó a la tercera forma normal, porque aquí ya en la segunda ya casi teníamos todo listo. Pero, sin embargo, resulta que en la tercera forma normal todavía hicimos algunas modificaciones, ¿no? En este caso, pues era lo del ID país, ¿verdad? Es que aquí, pues todavía este país, el campo país como tal, lo separamos, es decir, creamos en este caso una tabla nueva que se le llama país, tiene su campo ID principal, el nombre del país, y este está relacionado a la tabla paciente, como un foreign key. En la tercera forma normal, pues ya fuimos todavía quitando todos aquellos campos que no fueran dependientes de la clave principal de la tabla donde estuviera, y todavía ahí se separa en otras tablas si hay necesidad. Entonces, por ejemplo, ya en esa tercera forma normal fue donde ya agregamos el DPI para diferenciarlos, si ustedes recuerdan. Aquí ya agregué el ID país como un foreign key. Entonces ya aquí también establecimos cuáles eran las llaves primarias y foráneas, ya los distinguimos, vaya, les colocamos ese nombre específico, primary key, foreign key, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquí ya nos permite esto trabajar las diferentes relaciones entre tablas. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a trabajar un poquito la parte de la creación de la base de datos. Vamos a ponerle ahí eh, la... Vamos a crear una base de datos pacientes médicos y vamos a ir creando las diferentes tablas, así como las relaciones. Y aprovechando a esto, pues voy a irles explicando cómo generar las relaciones ya de manera gráfica, utilizando
el asistente, en este caso, para crear los diagramas de entidad-relación de SQL. Así también, pues vamos a ir viendo algunas cositas, algunos insert, algunos select y unos selects algo avanzados ahí, pero esto no lo voy a profundizar mucho porque la idea es solo que vean el funcionamiento. Ya más adelante voy a ir explicando detenidamente todo esto de las consultas, principalmente las que van combinadas. Bueno, veamos esto. Entonces vamos a crear nuestra base de datos. Es lo primero que vamos a hacer ahora. Aquí. Entonces veamos. En primer lugar, pues tengo aquí mis bases de datos. Recuerden, ustedes pueden crear aquí New Database o pueden agregar una query y crearlo todo con consultas, ¿verdad? Que eso es como que parte de lo más importante de esto y lo bonito que tenemos varias alternativas para poderlo trabajar. Entonces yo puedo colocar aquí Create Database y puedo colocarle nombre, ¿va? Entonces en este caso, médico paciente. Así vamos a colocar. Vamos a colocarle ese nombre, médico paciente. Tienen que tener paciencia los médicos con sus pacientes. Entonces aquí vamos a crear esto, ejecutamos, listo, se completó completamente el proceso. Actualizamos nuestras bases de datos aquí con un refresh. Y aquí está, médico paciente, listo. Y ahí tiene todos los elementos necesarios. Muy bien, quiero vamos a ir comentando esto. Creamos la base de datos, listo. Vamos ahora con el otro. Vamos a aumentar un poco el zoom ahí para que se vea. Ahí se ve mejor. Ahora acá lo que vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a crear las diferentes tablas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la creación de las tablas de nuestra base de datos. Muy bien, ahí estamos. Create table, ¿verdad? Paciente, por ejemplo. Entonces acá voy a colocar un ID paciente y a este pues le vamos a colocar un int primary key. Va a ser, este ID paciente va a ser de tipo entero y va a ser llave primaria. Entonces le voy a agregar el campo identity que vaya en intervalos de uno, que empiece en uno y que vaya en incrementos de uno en uno. Listo. Después agrego el nombre del paciente, el nombre varchar. Vamos a colocar 50. Le vamos a colocar que sea no nulo, ¿verdad? Not null. Y después, pues tenemos ahí otro campo que es el DPI. Vamos a agregar ahí el DPI. Entonces aquí, DPI. O lo voy a colocar todo mayúscula DPI. Este va a ser tipo numérico. Vamos a agregarlo tipo numérico, aunque en su momento, pues ahí tienen los signos, ¿verdad? Tal vez podríamos dejarlo como un bar chart por el momento, ¿sí? Después se puede modificar. Todo dependerá de las necesidades. Pero ahorita lo vamos a dejar como bar chart ahorita que estamos practicando aquí. Y le vamos a agregar ahí, fíjense bien, en este caso, si ustedes recuerdan en el archivo de Excel, resulta que el paciente tiene el ID paciente, el nombre de B y tiene el ID país, ¿verdad? Entonces debemos agregar el ID país. ID-país. Y este va a ser de tipo int, not null. ¿Por qué hacer de tipo entero? Resulta que las llaves foráneas, en este caso, pues deben ser del mismo tipo de las llaves primarias. Y si la llave primaria la voy a colocar como tipo int, entonces esta también debe ser tipo int en esta tabla. Aquí ya creé mi tabla paciente. Voy a crear todas las tablas y después voy a ejecutar los scripts para crearlas completamente, ¿sí? Entonces veamos aquí. Vamos a crear la otra. Create table médico. Aquí pues va de cajón el ID médico de tipo int, primary key. Acá va el nombre, ¿verdad? El nombre del médico.
Puedo dejarlo aquí como nombre o puedo agregarle aquí nombre guión bajo médico para irnos diferenciando en algún momento durante las consultas, ¿verdad? Varchar 50, not null, importante que no sea nulo este campo. Y también, si ustedes recuerdan, a la tabla médico también le incorporamos el ID país, va a ser tipo int, not null. Y ahí ya tengo mi tablita médico creada. Vamos con la otra. Vamos a crear la otra. Create table turno paciente. Así le colocamos, ¿verdad? Y ese turno paciente también tiene un ID principal. ID TP. TP le pusimos al ID de esa tabla. Aquí está. ID TP de turno paciente. Después va el ID paciente y el ID médico. Eso es lo que vamos a agregar ahí. Bueno, entonces, este va a ser de tipo int, primary key, identity, que vaya de uno en uno. Y aquí pues voy a colocar el ID paciente, ¿verdad? Que va a ser de tipo int, not null, por supuesto. Y vamos a agregar el ID médico, que también va a ser de tipo int, not null. En este caso, pues esta tabla turno paciente, como les decía, va a llevar el control de todas las citas, en este caso médico. Bueno, veamos ahora. Veamos ahora. Me tocaría la tabla país, es la que me hace falta. Vamos a darle un create table país. De la última. Aquí pues solo necesitamos el ID país. Va a ser tipo int, primary key, identity. Listo, ahí estamos. En este caso, vamos a agregar después el nombre del país, nombre guión bajo país, y vamos a colocarlo como un varchar. Entonces este va a ser un varchar 50. Ahí estamos. Bueno, aquí por supuesto, not null. Vean bien. Y aquí, en este país como tal, pues prácticamente aquí ya le agregaría la coma de más porque solo dos campos tiene. Y ahí tenemos todas las tablas hechas. ¿Qué nos queda hacer ahora? Pues ya teniendo las tablas, si se dieron cuenta, pues yo no agregué aquí un foreign key, no establecí un foreign key directamente en la tabla. De hecho, se puede hacer, puedo agregar aquí un foreign key, seleccionar el campo o indicar a qué campo lo voy a agregar. Pero no lo voy a hacer porque quiero hacerlo durante la creación del diagrama. Entonces acá selecciono las cuatro tablas y le doy ejecutar. Se completaron los comandos satisfactoriamente. Si hubiera algún error de sintaxis o algo, pues aquí no lo indicaría y no me crearía la tabla que tiene el error. Entonces, si yo me voy acá a mi base de datos médico paciente, pues ahí voy a encontrar, en este caso, mis stars. Ah, bueno, pero aquí yo ejecuté todo y aquí cometí un error. Sí me creó mis tablas, por supuesto, pero no me las creó en donde corresponde. ¿Por qué? Porque no seleccioné aquí la tabla donde yo quería crearlo. Me las creo en master. Aquí voy a volver a marcar, pero ahora selecciono aquí médico paciente. Siempre tengamos cuidado con esto. En algún momento pues vamos a estar refrescando y no aparecen. Resulta que nos equivocamos de base de datos, ¿verdad? Ahí está. Ahí sí. Entonces acá vamos a refrescar esto y ahí está médico paciente, país, turno paciente. Ahí tenemos todos los campos listos. ¿Qué procede ahora? Pues bueno, es sencillo. Vamos a crear un diagrama de bases de datos, ¿verdad? Aquí le vamos a dar New Database Diagram. Y me dice que esta base de datos no tiene ningún diagrama.
Entonces le doy que sí, no, no tiene, voy a agregar uno nuevo. Selecciono todas las tablas, le doy a agregar y listo. Ahí estamos. Vea, entonces acá, pues voy modificando a conveniencia las tablas, puedo modificar el ancho o el tamaño dependiendo. Las voy a mover un poquito acá porque eh, necesito que se vean todas, por supuesto. Entonces acá está fácil porque ya solo es de venir y relacionarlas, ¿verdad? Eso es lo que debo hacer ahí. Entonces, veamos. Resulta que de acuerdo a mis tablitas estas de acá, vamos a cómo las incorporo de tal manera que se vea ordenado y en este caso, pues que tengan relación entre todas las que deben ser. Lo voy a colocar de esta manera porque resulta que el ID país va relacionado con médico y va relacionado con paciente. Entonces, selecciono acá, lo arrastro, vean cómo aparece ahí la línea punteada y lo dejo en este caso encima del campo que corresponde a ID país. Y entonces me aparece este cuadro de diálogo. Me dice que va a crear una llave foránea, un foreign key médico país. La tabla que tiene la primary key es país. Y la que va a tener el foreign key es médico. Ahí estamos bien. Hay que tener cuidado y hay que revisar que los campos coincidan porque en algún momento puede que nos equivoquemos a la hora de dejar caer la, en este caso, el cursor dentro del campo que queremos, ¿verdad? Entonces podemos confundirnos ahí. Ya tengo el primero. Y resulta que de aquí del ID país también voy a relacionar al ID país paciente. Y ahí está. El primary key está en la tabla país y el foreign key está en la tabla paciente. Ahí está. Le damos OK y ahí nos aparecen las relaciones entre esas dos. Listo. Si se dan cuenta, de esta manera lo puedo hacer bien fácil. Esa es la ventaja del asistente, ¿verdad? Bueno, y me falta esto. Resulta que el ID médico acá en la tabla médico es primary key, pero, pero en la tabla turno paciente, pues va a ser mi foreign key, ¿verdad? Aquí está mi campo médico, ahí está, ID médico, la tabla primaria o el primary key está en la tabla médico y la foreign key en turno paciente. Le damos OK y hacemos lo mismo con este. Me voy acá, a paciente y listo, vean, la primary key en paciente y la foreign key en turno paciente. Y ahí tenemos nuestras relaciones. Y ya tenemos nuestro diagramita, ¿verdad? A ver si dicen sí. Esto es una ventaja cuando estamos trabajándolo con la parte de, en este caso, el asistente, ¿no? Alguien dirá, bueno, aquí está paciente primero y el ID médico después. Podría como que malinterpretarse si se dan cuenta por la forma en que quedó. Ya sea que ustedes muevan las tablas, porque también tiene esa ventaja, lo pueden hacer, ¿verdad? El problema es que por la forma en que se creó la relación, vean, quedan como más cruzados. Entonces, nos conviene en este caso dejarlo de esa manera. Lo que sí es que dentro de las mismas propiedades acá de la relación, cuando ustedes la marcan, aquí les da el nombre colocado el foreign key y ahí está la relación existente entre esas tablas. Si en algún punto, bueno, yo quiero trabajar estas relaciones con código, puedo hacerlo. Solo les voy a colocar aquí un ejemplo. Uy, perdón, aquí borré todas las seleccionadas. Aquí estamos. Entonces acá, por ejemplo, voy a tener que modificar la tabla. Entonces, cuando yo quiero crear mis relaciones, ¿verdad? Crear las relaciones entre tablas, después de haberlas creado, ¿verdad? Porque puedo crear las relaciones directamente al crear las tablas. Eso también debo tomarlo en cuenta.
Entonces, si yo quiero editar una tabla, si ustedes recuerdan, un campo de una tabla, entonces utilizo el alter table. Por ejemplo, la de turno paciente. Entonces ahí le voy a decir que a la tabla turno paciente, imagínense que tengo que relacionar la tabla paciente, el ID de la tabla paciente con el ID de la tabla turno paciente. Entonces voy a agregar un foreign key acá, entonces coloco yo add, agregar y voy a colocar después un constraint. Y le voy a decir que voy a agregar una llave foránea que se va a llamar ID paciente, ¿verdad? Nosotros le colocamos el nombre ahí a la llave foránea. Y le voy a decir que esta va a ser un foreign key. Ahí está. Es un foreign key. Entonces, entre paréntesis, debo colocar el nombre del campo que va a ser foreign key. En este caso es el ID paciente. ¿Sí? Ojo con esto. La tabla que estoy modificando es la tabla turno paciente. Entonces, el ID paciente que estoy agregando aquí, de una vez lo relaciona con esta tabla. Ahora, ¿con qué otra tabla lo voy a relacionar? Entonces voy a colocar aquí referencias, ¿verdad? Un reference. Y entonces ahí le voy a decir que lo relacione con la tabla paciente con el campo ID paciente. Ahí está. Vean, eso es lo que le estoy pidiendo. Voy a darle enter acá para que se vea todo el código. Ahí está. Le estoy diciendo, modifique la tabla turno paciente. Agregue una llave foránea. Muy bien. ¿Qué campo va a ser llave foránea? El ID paciente de la tabla turno paciente. ¿Con qué tabla lo va a relacionar? Entonces lo va a relacionar con la tabla paciente, el campo específicamente ID paciente. Si yo ejecuto esto, me va a generar esa relación como tal, ¿sí? Eso es lo que va a hacer aquí. Pero aquí yo ya lo tengo. Si quieren, vamos a probar. En algún momento, vamos a decirle que sí, voy a eliminar esto y voy a ejecutar esto. Le doy a ejecutar y me dice que el comando se ejecutó correctamente. Algo que les puede pasar, si a la hora de refrescar, si ustedes cierran, le vamos a poner diagrama 1, si ustedes cierran, guardan cambios y no actualiza, hay que probar acá de nuevo, hay que volver a actualizar. O sea, aquí yo ya tengo mi diagrama, pero vean, el comando se ejecuta. Entonces, en su momento, pues puedo ejecutarlo una segunda vez, ¿verdad? Y hacer otro refresh. Vamos a cerrar. A veces, esto es lo malo de esta opción del diagrama en su momento, porque internamente está la relación. Si en dado caso hubiera fallado, vamos a ejecutarlo una tercera vez, a ver si no me crea tres relaciones. Dice aquí, ya hubo un objeto con el nombre. Miren, aquí me está diciendo que ya lo creé, entonces, me está diciendo en pocas palabras, ya está, deje de molestar, me está diciendo, ya lo creo, pero ese es el problema en su momento. Tarda un poquito en la actualización. Entonces, cuando yo cerré esto y ejecuté de nuevo, aquí me dice error tal, porque ya existe ese comando, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero lo quise hacer por lo mismo, porque en algún punto puede que ustedes trabajen con un alter y no les actualice y hay que hacer el refresh varias veces y por lo menos ejecutar las dos veces el comando hasta que se logre, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la relación va de uno a varios. Un paciente tiene varios turnos y ahí ya tengo mi relación lista. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a insertar información. Insertar información en las tablas. Para insertar información, aquí vamos a usar un insert, que es otra instrucción, ¿sí? Y entonces, ojo con esto. Aquí debo tener cuidado con los inserts. Y esto dependerá de las relaciones. Eso es importante. Vean acá. Yo debo verificar el orden de inserción. Por ejemplo,
Mis tablas principales son en este orden: país, porque un país tiene varios médicos o varios pacientes. Esta sería de cajón una de las primeras en ser llenada. O médico, un médico va a tener varios turnos y lo mismo un paciente va a tener varios turnos. Entonces debo llenar estas antes de turno paciente. Porque si no está lleno la tabla médico, cuando yo quiera, si yo quisiera hacer una inserción en turno paciente, va a marcar un error que no hay un ID médico al que esté relacionado, por ejemplo. Entonces, eso debo tomarlo en consideración. Entonces aquí vamos a empezar con un insert. El insert es el que me permite agregar información a las tablas. Entonces le coloco insert into, inserte en la tabla país, por ejemplo. Y después agrego values. Entre paréntesis voy a colocar la información. Algo importante acá es que a veces hay variaciones en las estructuras de este del into. Por ejemplo, aquí, a veces aquí se colocan los nombres de los campos. Por ejemplo, ID país, coma, y se va colocando aquí, por ejemplo, esto. Después se escribe el values. Esto es una sintaxis. Ahora, ¿qué representa esto? Son los campos que yo voy a afectar o donde yo voy a guardar la información. Pero como ID país está, en este caso, está autoincremental, ¿sí? Entonces a veces no es necesario poner esta información adicional y solo voy a llenar el campo que necesito. Como el ID está autoincremental, solo voy a mandar el nombre del país y como es un tipo string, lo mando entre apóstrofes. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a mi tabla, el país que tengo es España y tengo México, ¿verdad? Tengo dos. Entonces acá vamos a guardar el primero de esta manera. Lo voy a guardar con un insert. Vamos a darle acá, le doy a ejecutar y vean una fila afectada. Me voy a mi tabla país de acá, le doy clic derecho, edit top row 200 y ahí me aparece España. Si no queremos insertarlo con código, pues simplemente escribo aquí. El otro era México, ¿verdad? Listo. Y ya está listo. Ahí agregó dos. Uno lo agregué con código y el otro lo agregué simplemente llenando la tabla. Bueno, ¿cuál es el otro? Vamos a insertar al paciente, por ejemplo. Insert into, voy a modificar la tabla del paciente, le voy a agregar la siguiente información. Necesito mandarle, en este caso, el nombre, Juan Carlos Ruber. Ese es el nombre que tengo ahí. Entonces le vamos a mandar Juan Carlos Ruber, ¿verdad? Y acá hay algo importante, por ejemplo, el DPI, si lo colocó como int, pues no hay necesidad de ponerle apóstrofe, pero como lo coloqué como string, no le vamos a poner apóstrofe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para poner el guión, por eso fue que lo agregué como string, porque va un guión ahí. Listo. Y ahora aquí hay algo importante. Ahí debo agregar, de acuerdo a mi tabla, debo agregar el código del país. Ya tengo los dos. Uno es España, dos es México. Entonces el código de país es 1 y ahí inserté al primero, veo. Selecciono, ejecuto, me dice que una fila fue afectada, me voy a paciente, le doy edit top 200 de las primeras 200 filas y ahí está. El ID paciente 1, Juan Carlos Ruber de PI y el ID país. Ahí me permite hacerlo porque resulta que yo ya creé el país, entonces está asociado. ¿Qué pasa en su momento si creo yo un usuario o un paciente y no hay un ID? Como agregué el uno, pues está bien, pero en su momento si inserto datos después de ese país, ese dato va a quedar como no relacionado, va a quedar huérfano, le digo yo. En su momento puede que en su momento no esté directamente relacionado a la tabla. Eso puede pasar. Entonces habría que editar ese dato ahí para que ya tenga una relación directa. Puede pasar. Vamos a insertar ahora un insert into médico, ¿verdad? Values. Y lo mismo hacemos con médicos. Vamos a venir, vamos a insertar todos los datos. Juan Pérez, por ejemplo, y también el ID del país es 1.
Entonces aquí vamos a poner a Juan Pérez, ¿verdad? Y el código del país uno. Solo esos dos datos tenemos para la tabla médico, porque el ID médico está como autoincremental. Inserto esta información y ahí está, ¿vean? Entonces, ya solo nos hace falta agregar una información. Vamos a hacer un insert into en la tabla turno paciente. De esa tabla turno paciente son puros códigos. Por ejemplo, de acuerdo a mi tablita, vamos a llenar este primer campo. Tengo el turno, el ID TP1, el ID paciente uno y el ID médico uno. Entonces, dos unos debería agregar yo ahí para que quede bien. Entonces sería 1,1. Venimos nosotros, ejecutamos, listo. Me voy a turno paciente y acá, ahí me aparece, ya tengo la relación. Si yo quiero agregar más, ¿verdad? Veamos acá, dice, por ejemplo, que hay un paciente de código 2 de país uno, pero no tengo un segundo paciente. Tendría yo que agregar esos otros pacientes para, en este caso, pues hacerlo funcional. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues ya sea que opte por insertarlo con código, ¿verdad? Porque puedo copiar esto y puedo pegarlo de nuevo. Y entonces aquí el otro nombre del otro paciente era Carlos Andrés Montoya, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocarle Carlos Andrés Montoya. Y aquí pues le pusimos 234 2 Y el país para esta persona es código 2 es de México, ¿verdad? Y entonces ahí yo ya tengo, puedo insertar este otro, ¿sí? Aquí, le ejecuto y ya está. Ya me afectó esa fila, me voy a paciente, reviso y ahí está el otro. Si los demás los quiero hacer manualmente, también lo puedo hacer, ¿verdad? En este caso, Juan Sánchez, hay un Juan Sánchez con 333 y un Juan Sánchez con 444. Vamos a agregarlos aquí. Entonces, vean, Juan Sánchez, vamos a agregar aquí, y este es del país 2 y tenemos otro Juan Sánchez. Imagínense que uno es Juan Sánchez con acento y otro sin acento. Y ahí estamos, este es código 2 también, ahí está. Y ahí ya tengo insertados los datos. Entonces yo ya puedo consultar, ¿verdad? ¿Qué más me hace falta? Los países ya los agregué. Tal vez me faltarían los de médicos. Vamos a agregar otro médico acá. El otro médico era eh, Mónica López. Ese es el otro. Tal vez de país 2. Nos vamos a agregar a Mónica López. Mónica López. Código de país 2. Ahí está, ya los tengo. Entonces yo ya puedo hacer consultas basado en eso. Me falta la de turno paciente. Vamos a agregar la de turnos pacientes. Acá también vamos a agregar las que faltan. Tengo el ID 2, sería 21. Está en orden prácticamente. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2. Esos son los códigos que tiene. Vamos a agregarlo de turno paciente de una vez. Lo voy a agregar con el asistente. Aquí. 1, 2. Aquí es 1. 3, 2. Aquí era 4 y 2. Esto es el código del médico, ¿verdad? Los primeros dos pacientes van con el médico uno, que es Juan Pérez, y el 3 y 4, el ID paciente 3 y 4 van con Mónica López. Y ahí estamos. Bueno, entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Pues ir consultando la información que yo tengo ahí. Entonces, para eso son select, ¿verdad? Entonces ahí aplicamos consultas, ¿verdad? Consultas, una consulta select, vamos a colocar aquí una consulta select para poder ver la información. Les voy a colocar aquí, select asterisco. El asterisco me implica ver toda la información o todos los campos de la tabla. Select asterisco from, por ejemplo, paciente,
de la tabla paciente, vean. Entonces, si yo selecciono esto y lo ejecuto, me muestra la información de los pacientes que yo tengo ahí. Eso es lo que estoy haciendo ahí en pocas palabras, ¿sí? Entonces, acá, pues yo voy colocando las consultas de acuerdo a lo que yo quiero ir viendo. Ahora, select, por ejemplo, asterisco from médico. Me quiero ver la información de la tabla médico. Le doy un select. Y ahí está, ¿eh? Tengo dos médicos agregados. Entonces, vean, pues, y uso el insert para agregar información en las tablas y el select son consultas que yo puedo ir viendo y los puedo ir agregando condiciones, por supuesto. Usando un where donde el ID sea igual a uno, por ejemplo. Aquí es una condición muy específica. A solo que aquí me está marcando error porque no lo coloqué bien. ID médico. Vean. Donde el ID médico sea igual a uno. ¿Qué le estoy diciendo? Que me muestre la información del médico cuyo código ID es uno. Ahí está, Juan Pérez. Y así puedo ir yo modificando la información, ¿sí? Eso es lo que podemos ir haciendo acá y es importante que nosotros lo vayamos entendiendo. ¿Para qué nos sirve específicamente? Veamos acá, pues entonces les decía que yo a las consultas select, estas pues las puedo usar también como filtros, porque yo puedo venir y agregarle una condición, un where, donde el ID sea igual a uno, donde el nombre sea Juan Pérez, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita lo vemos así de forma general. Pero también resulta que yo puedo, bueno, yo necesito a veces información combinada, yo necesito ver la información por ejemplo, imaginen ustedes que ahí con el select paciente, ¿verdad? Este del paciente, vamos a ejecutar esta. Aquí me aparece el ID del paciente, el nombre, el DPI, el país, pero no me aparece el nombre del país, sino me aparece el código, pues esto es porque está relacionado, ¿verdad? En su momento yo puedo cambiar el asterisco y decirle, bueno, necesito solo el nombre, necesito el DPI y necesito el país, el ID país, ¿sí? Entonces acá le puedo agregar algo que se le llama alias, un as y aquí le coloco país. Esto es como una máscara, ¿verdad? Entonces vean lo que pasa ahí. Nombre de DPI y país, solo que todavía me falta algo. Resulta que no me sale el nombre del país porque esta es una relación, o sea, este que está aquí es un ID. Vean, el ID país lo sustituí por país, pero todavía me falta hacer algo para poder modificar. Entonces ahí es necesario utilizar una combinación de tablas aplicando algo que se llama inner join, ¿va? O sea, busca coincidencias en las filas de las tablas que yo relaciono. Entonces, para eso uso esto, un select, por ejemplo, y le voy a colocar, vamos a colocar un asterisco para empezar. From, en este caso, de la tabla, fíjense, les voy a relacionar la tabla país, ¿verdad? Con la tabla paciente. Inner join, aquí le estoy diciendo que me combine las filas de la tabla país, inner join, con la tabla paciente, ¿verdad? Listo. Bueno, ¿y qué es lo que los va a relacionar? Bueno, entonces acá, aquí voy a escribir un on, o sea, es donde va, después de esto va la cláusula que los combina. Resulta que yo puedo poner ahí país, punto, fíjense bien, ¿y qué es lo que combina a la tabla país con la tabla paciente? El ID país, donde ahí le estoy diciendo, donde país.id país sea igual a paciente punto ID país. Ahí está. Eso es lo que le estoy diciendo. Fíjense, pues primero va el nombre de la tabla y el ID que lo relaciona al campo que los relaciona. Igual a paciente, ID país. Lo que estoy haciendo es buscando coincidencias. Si yo selecciono esto y lo ejecuto, vean, me tira todo esto. Me mostró todos los campos de ambas tablas. Ojo con esto. Primero los de país. ID país, nombre país. Después ID paciente, nombre paciente, DPI, el ID país. Pero vean si coincide. Eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, de España es Juan Carlos Ruber, ¿verdad? Cuyo DPI es 1111 y el país es 1. Si coincide. De México son los otros tres. Y de hecho así es. Los otros tres son de México.
Pero yo no necesito ver todo esto. Yo necesito ver solo el nombre del paciente, su DPI, el nombre del país, es lo que necesito ver. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Modificamos esto. Yo quiero ver, por ejemplo, el nombre del paciente, ¿sí? Pero a veces, aquí para separarlos, yo debo colocar primero el nombre de la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, paciente, punto, y busco nombre. Ahí está, coma. Después necesito el DPI. Muy bien. Paciente, punto, DPI. Listo. Y necesito el nombre del país. Entonces acá, aquí el nombre del país no lo voy a sacar de la tabla paciente, sino que la tabla país. Entonces voy a colocar aquí país, punto, nombre país. Vean, y ahí está. Voy a darle un enter a esto para que se vea toda la consulta. Selecciono todo esto, le doy a ejecutar. Y ahí está. Nombre de PI y el nombre del país. Pero miren, me aparece el nombre guión bajo país. Bueno, le agrego un alias. As país. Aquí, un as. Ese es el alias. Estoy colocándolo como una máscara. Ahí está, país. Listo. Ya aparece. Y de esa manera uso el inner join. Es una forma de combinar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que busca el inner join es relacionar o buscar la información que está relacionada en ambas tablas. Y eso me permite utilizar los campos de ambas tablas para generar una consulta, ¿sí? Para eso me sirve. Entonces, acá también puedo hacer lo mismo si quiero ver la de los médicos. Vean, pues voy a ahorrarme un poco de trabajo. Bueno, a ver si... Mejor lo voy a escribir, no sé que me confunda. Select, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo acá, solo que ahora les voy a explicar algo nuevo aquí. Voy a colocar asterisco no, select from país. Vean, pues. Otra vez, muestre todos los campos de la tabla país, inner join, ¿verdad? Aquí. Inner join. ¿Con quién? Con médico. Muy bien. ¿Dónde? Pero fíjense, pues, para no estar escribiendo el nombre completo de la tabla, uso alias en las tablas. Entonces aquí donde dice país, as, y le voy a poner como sobrenombre, llamémoslo así, sobrenombre P. Y aquí médico la vamos a llamar as M. O sea, le estoy colocando como una máscara o una variable, podemos decirlo, estas letras para que sea más fácil. Donde vean, donde país punto ID país sea igual a M punto ID país. O sea, ¿qué relaciona a los dos? El ID. Vuelvo a seleccionar todo esto, lo ejecuto y me muestra toda la información del país y del médico. Vuelvo a caer en esto, pero no quiero ver todo, solo quiero el nombre del médico y el país, por ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí, ¿qué abreviatura le coloqué a la tabla médico? M. M punto, necesito el nombre del médico, coma. El otro sería el país, punto, nombre del país. Y ahí está, aquí le puedo colocar as, otro alias. Ahí, país, listo. Voy a darle enter esto para cambiarlo. Entonces acá le doy a ejecutar y miren, me muestra nombre y país. Pero mire, me dicen ustedes, por ejemplo, yo quiero ver la información de... Aquí hay una más complicada, ¿va? Porque me piden la información de la tabla turno paciente. ¿Cómo saber yo qué turno le toca a tal paciente y con qué médico? Bueno, necesito combinar tres tablas. Este va a ser el último ejemplo que voy a hacer de esto y ahí vamos a finalizar. ¿Para qué me sirvió esto? Número, lo que hicimos como, trabajamos como normalización, lo pasamos a la base de datos, creamos creamos la base de datos primero, creamos las tablas, sus relaciones desde el asistente con el diagrama y pues les expliqué cómo modificarlo después de haberlos creados utilizando el alter, un recordatorio. Ya empezamos a aplicar un poco de los insert, select y un poquito de la combinación utilizando combinación de tablas o información entre tablas usando el inner join. Estoy adelantando un poco, pero en realidad esto tenía como finalidad que ya fuéramos practicando aquí en SQL como tal, ¿sí?
Entonces acá, si yo quiero venir y, y quiero hacer una combinación, ¿verdad? Una combinación de varias tablitas. Entonces yo debo utilizar en este caso, pues varios inner join, ¿vale? Entonces voy a empezar aquí. Vamos a colocar aquí un select. Veamos, vamos a colocar primero el asterisco. Vamos a hacer así primero. From, fíjense, vamos a colocar aquí. From médico. ¿Con quién está relacionado médico? Con turno paciente. A médico le vamos a colocar un alias, M. Inner join, turno paciente. Muy bien. Al turno paciente le vamos a colocar TP como alias, ¿sí? On, siempre va esto. Cuando use inner join, coloco el nombre de la primera tabla, la segunda tabla, después va el on y qué campos están relacionados. En este caso, médico va a usar el ID médico, ¿verdad? Va a ser igual y de la tabla turno paciente también va a ser el ID médico. Pues eso es lo que los relaciona. Muy bien, me voy a la parte de abajo. Vamos aquí, me voy a quedar aquí donde está esto y el on lo vamos a bajar. Lo vamos a poner aquí abajo para que se vea bien. Como aquí ya relacioné dos tablas, si yo dejo esto así, vean lo que pasa. Me va a mostrar esto, vean, vean. Me muestra el ID médico, el nombre del médico, el ID país, el ID del turno, el ID del paciente y el ID médico. Muy bien, ahí ya estamos bien. Pero yo necesito saber el nombre del paciente. Entonces, para poder saber el nombre del paciente, necesito relacionar todo esto con la tabla paciente y eso no lo tengo todavía. Entonces ahí, pues yo voy a utilizar otro inner join, ¿verdad? Uso otro inner join y voy a mezclar la tabla que me hace falta, la tabla paciente. Y a este le vamos a colocar P como un alias, ¿sí? Entonces, después coloco on, otra vez on. Y aquí voy a ver con quién lo relaciono. P.id paciente lo vamos a relacionar con la, en este caso, la tabla, ¿verdad? Turno paciente, punto, el ID paciente. Esos son los campos que están vinculados. Entonces, vean qué pasa si selecciono todo esto. Me muestra toda esta información. Entonces, aquí ya sale la información que yo quiero. El ID del médico, el ID del país, el ID del turno, el ID del paciente. Aquí está el nombre, el DPI, pero yo no quiero toda esta información. Entonces, pero esta me sirvió de base. Esta me sirvió de base. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Lo vamos a modificar porque ahora yo solo quiero saber, veamos, yo quiero saber nada más el nombre del médico, ¿sí? M. Punto, nombre del médico. Muy bien, coma. Necesito saber, en este caso, el código del turno, ¿sí? El turno, TP. Punto, ID turno. Ahí está, eso. Y necesito saber el nombre del paciente. Entonces, P es el alias de la tabla paciente, punto, el nombre del paciente. Y en algún caso, tal vez el país podría ser, pero ahorita lo vamos a dejar así, sencillo. Ahí lo ejecutamos y vean, ahí está el nombre del médico. Juan Pérez tiene en el turno 1 a Juan Carlos Ruber. Juan Pérez tiene en el turno 2 a Carlos Andrés Montoya. Mónica López tiene en el turno 3 a Juan Sánchez y Mónica López también tiene en el turno 4 a Juan Sánchez. Bueno, entonces ahí dice la doctora, tengo dos Juan Sánchez, ¿qué los diferencia? Entonces ahí sí me serviría agregar del paciente, punto, el DPI, eso sí los diferencia. Ahí está. Juan Sánchez 333 y Juan Sánchez 444. Y ahí ya tengo una tabla relacionando, bueno, una consulta relacionando tres tablitas. Y ahí tengo la información mucho más definida. Entonces, este tipo de consulta ya en un sistema es lo que yo debo trabajar. Puedo decir que esta es pequeña, porque va a llegar un punto en el que ustedes van a topar con consultas algo extensas, ¿verdad? Donde van a necesitar obtener más información para poderla mostrar, ¿verdad? Eso es bastante importante. Pero ahí tenemos
un pequeño ejemplo. Desde la creación de la base de datos, las tablas, las relaciones, usando la instrucción insert, el select y un poquito del inner join para poder visualizar la información que tenemos. Insertamos la información tanto con código Transact SQL como desde el mismo asistente, para que ustedes vieran las ambas alternativas, ¿verdad? Y ahí estamos. Ahí tenemos ya un ejercicio bastante completo desde su parte de normalización hasta la creación de la base de datos.